Me llamo Rafa. Oye, ¿te pasa algo conmigo? No sé, es que últimamente estás muy raro. Están buenas, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Todas. Va a llamar a la policía. Tú ni te muevas. Pero si no he hecho nada. كان كليا أنا وكليا الأول ديالي سير وش السنة أنا بنادم حر بحال Mira cómo te mira, macho. Eso es que quiere algo. ¿Por qué te pone tan nervioso hablar de eso? Espérame. ¿Qué quieres? Ya tendrás el culo, vamos, como a la boca del metro, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? Vale ya, hostia, ¿eh? Los amigos no te dejan tirar a la primera de cambio. Yo no sé cómo los demás. ¿Dónde está Ibra? No sé. ¡Rafa, por ahí no! No sé si entiendo lo que estás haciendo. ¿Puedo ayudarte en algo? Tú eres su amigo, ¿no? Sí. Yo no tengo amigos. Estoy mejor solo. ¿De qué me escondo? Bueno, yo a estas alturas de mi vida ya me escondo de muy poquitas cosas, pero sí que es verdad que esta película habla de cosas que quizá en su momento de las que yo me tuve que esconder o de las que yo tuve que de alguna manera intentar, bueno, encontrar mi lugar, ¿no? A escondidas habla básicamente de eso, ¿no? Habla de gente que por H o por B, bueno, pues tiene que esconder o bien lo que siente, o bien lo que es, o bien, bueno, habla de la imposibilidad de ser, ¿no? De esas ganas de ser, ese momento en el que tú verdaderamente tienes vitalidad, tienes ganas de hacer cosas, de sentir y de experimentar, y como ahí de repente pues hay gente que no te deja, ¿no? O tú mismo tienes tanto ruido mental, tienes tanta interferencia. Al final lo que pasa en la película, básicamente en la secuencia del baño, resume un poco lo que pasa, ¿no? Que hay tanta interferencia y tanto ruido que ni siquiera estando solos en un sitio donde no te ve nadie, donde nadie está para juzgarte, ni siquiera en ese momento puedes, ¿no? Y eso es duro, eso es un poco heavy, ¿no? Que te pase algo así. Entonces, bueno, A escondidas habla de eso. Es una gran historia de amor, es una historia de amor contada desde la naturalidad en la que lo viven los personajes, porque ellos están buscando a sí mismos y de repente encuentran algo que les gusta y que están a gusto y que pueden, y que, bueno, pues se dejan llevar. Y por eso es una historia de amor que luego, bueno, pues lógicamente por cómo está las historias de cada uno, pues acaba como acaba, ¿no? Pero habla de eso, habla de ese primer momento en el que sientes por primera vez algo nuevo, algo que no has sentido hasta ese momento, que no sabes controlar, que no quieres controlar y te dejas llevar, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo hacer historias así sobre adolescentes? Bueno, supongo porque todavía hay mucho tabú para hablar de estas cosas. Parece que no, parece que somos muy modernos, parece que la sociedad ya ha avanzado muchísimo, pero no es verdad. Parece que hablar de homosexualidad en edades ya adultas, la gente como que, bueno, ya lo acepta, ¿no? Esta palabra que es tan horrorosa, ¿no? Pero cuando hablamos de chavales de 12, 13, 14 años, edades tempranas, todavía hay gente que se revuelve, ¿no? Todavía hay gente que no le gusta hablar de esto porque se siente incómoda, si es mi hijo, si es mi sobrino, o si es mi... No, ¿cómo va a ser mi sobrino? ¿Cómo le va a gustar? No, esto no ocurre en mi familia, ¿no? Todavía hay gente, no todos, pero todavía hay determinado sector de la sociedad que esto no lo lleva nada bien, ¿no? Entonces hay que acabar con esto, hay que romper con esto porque es absurdo, porque los chavales y las chavalas sienten con completa naturalidad y es algo que está ahí, está en ellos y no lo pueden negar y está ahí. Entonces ponerle vallas al campo, al mar, es que es absurdo porque los chavales van a seguir sintiendo igualmente. Entonces es necesario hablar de este tipo de temas en el cine, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo rodeado de imágenes donde con las imágenes se educa mucho y se maleduca también mucho, y es necesario que los chavales tengan referentes positivos, porque referentes negativos tienen muchísimos por todas partes, pero referentes positivos que les hablen a ellos directamente en primera persona y que les cuenten las vidas, bueno, que les hagan sentir lo que ellos sienten, hay muy pocos. Entonces yo por eso quería contar una historia desde ese punto de vista, del punto de vista de chavales de 14, 15 años
niños, sin adultos de por medio, alguno que otro hay, pero sobre todo centrándome en ellos, en su manera de vivir, en su manera de sentir, en cómo ellos viven ese momento, me parece que es positivo contar una historia así. ¿Te encontraste con tabús también en los propios intérpretes a la Sí, hora de sí, interpretar? claro, ellos son humanos y sienten y sufren, y, como todos, y tienen miedos, como todo el mundo, y a nadie le gusta que le señalen, ¿no? Ya cuando hicimos el casting, que hicimos un casting larguísimo de 4.500 chavales por toda España, en ningún momento dijimos de qué iba la película. Porque yo estoy convencido que fuimos instituto a instituto pidiendo permiso, tal, para grabar. Si desde el primer momento decimos de qué va la película, en vez de 4.500 se nos presentan 100. Y esto es así, esto es una realidad. A nadie le gusta decirle que no, estás haciendo de marica. ¿Cómo? Perdón. O sea, la gente no le gusta ser señalado, a nadie le gusta. Yo hablaba con Germán y con Adel después de todo esto en los ensayos y así. Y ellos decían, claro, es que claro, yo luego acabo esta película y tengo mi vida, voy al instituto y de repente, no, ¿de qué has hecho? No, he hecho una película y he hecho de maricón. Es que la gente te señala, y además a esas edades la gente es muy cruel. Entonces es delicado hablar de esto, entonces tuvimos que ir con mucha delicadeza, muy despacito con ellos. Los chavales a esas edades, además, los chicos sobre todo, no están educados en la sensibilidad, ¿no? Se les dice que los chicos son de una manera, las chicas son de otra, los chicos tienen que sentir de una manera, las chicas de otra, tienen que expresar sus sentimientos poco y escondidito, no sea que alguien te señale. Entonces ellos no tenían esa facilidad de expresar sentimientos, porque en general los chicos no la tenemos, no hemos sido educados así. Entonces hubo que hacer mucho trabajo de hablar, de sentarnos, hablar tranquilamente, hablar sin juicios, sin prejuicios, hablar de sentimientos, de cómo se sentían, de que fuesen autoconscientes de sus sentimientos y pudiesen reconocerlos, para que una vez los reconozcan pudiesen jugar con ellos libremente sin prejuicios, porque al final tenemos muchos prejuicios en la cabeza en cuanto a lo que sentimos o dejamos de sentir. Entonces, bueno, era necesario hacer un trabajo y ellos lógicamente tenían prejuicios, es lógico, porque ellos son chavales que viven en la sociedad que hemos construido o mal construido y no se escapan a ello. Entonces, bueno, había que hacer un trabajo lógicamente con ellos que bueno, ha dado sus frutos y la verdad es que se ve en la pantalla que están genial. Recordando tus cortometrajes anteriores, sobre todo Cuando corres, que yo creo que es el que más tiene que ver con esta película, te he leído hablando sobre ese chaval que estaba en los bajos del camión y qué pasaba luego con él. Si nos puedes explicar un poco. Sí, hace unos años rodé el corto Cuando corres, porque yo había estado trabajando también en un centro de menores en su momento, bueno, de apoyo, y me inquietaba mucho, bueno, quería saber mucho qué pasaba con ese chaval, ¿no? Porque todos sabemos cómo llegan esos chavales, pero de repente ese chaval que tiene 12, 13 años o 9, no tiene padres, no tiene madres aquí, porque ha venido solo, no sabe el idioma, no sabe las costumbres del país, está solo en el mundo con 9, 10 años, 12. ¿Qué pasa con ese chico? ¿Qué hace? ¿Que la administración se hace cargo de él? Sí, pero ¿y qué? ¿Y cómo vive? ¿Cómo siente? Porque todos son chavales que están en periodo formativo, no solo intelectual, sino emocionalmente hablando, y están solos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo viven? ¿Qué sienten? Me interesaba mucho saber qué pasaba con un chaval una vez que llegaba ahí, ¿no? Entonces me empecé a documentar, hablé con muchos centros de menores, hablé con muchos asistentes, para saber, bueno, y me entrevisté con muchos chavales, para ver, bueno, cuál era su día a día, cómo les recibía la sociedad, cómo ellos recibían la sociedad, bueno, y me interesaba mucho. Entonces, eso unido a mi experiencia y a mis ganas de contar una historia de amor entre los chicos, digamos que de ahí nació un poquito Escondidas. ¿Qué ha sido lo más difícil de la película, del rodaje? Lo más difícil, quizá lo que más costó fue romper esas barreras que tenían los chavales. Sí, porque fue complicado. Después del largo casting ya los teníamos, buscábamos una mirada, buscábamos sobre todo una madurez para que pudiesen comprender el personaje, porque al final era importante que lo comprendiesen, pero era necesario pasar esas barreras, ¿no? Al final todo el mundo construimos nuestras barreras, a unas edades más, a unas edades menos, pero las construimos, y cuando nos hablan determinados, cuando hicimos la primera lectura de guión, que le decimos el tercer día de ensayos, ya están escogidos y ellos ya sabían por dónde iba, pero tampoco, y ellos al principio tuvieron, claro, reparos. Había un beso, que no es un beso, pero había un intento de beso, había acercamiento, tenía que haber mucha complicidad, y
y romper esas barreras que tenían ellos emocionales fue quizá lo más difícil, porque al final, bueno, estás hablando con chavales que les estás pidiendo sentimientos en primera persona, les estás pidiendo que sientan, que se emocionen, y que ellos, a esas edades y que entiendan esas emociones y hacérselas llegar. Es complicado. Una de las cosas que tuve que hacer desde el primer momento en el periodo de ensayos que hicimos, estuvimos 4 semanas de ensayos todos los días con ellos, y lo que hacíamos mucho era jugar y ejercicios de hablar y de abrirse en canal. Entonces yo sabía que los ejercicios eran para ellos, pero si yo no los hacía yo con ellos, no iban a confiar en mí. Entonces yo desde el primer momento me metí hasta el fondo en los ensayos, me abrí en canal con ellos, hablé de cosas que probablemente no sabe nadie de mi familia ni de mis amigos, porque necesitaba generar ese vínculo, esa confianza de que viesen que aquí estábamos todos en el mismo barco, que si ellos se abrían, yo me abría, y que si yo me abría, ellos se abrían, y que bueno, pues podíamos generar ese vínculo que, bueno, que al final ha servido para efectivamente que luego esa química que tienen ellos funcione en pantalla. ¿Crees que es más difícil hacer cine ahora en España? Sí. Sí, es mucho más difícil que hace unos años. El otro día hablaba con... ¿Y cómo de importantes han sido las ayudas para esta película? El otro día hablaba con Pedro Lea, por ejemplo, y decía, no, yo tuve una época en la que hice una película al año, como si fuese Woody Allen. Es verdad que hace unos años el sector estaba de otra manera, y ahora de unos años para acá, ya no solo por la crisis, sino un poquito antes también, es complicado hacer cine porque, bueno, porque hay demasiados intereses, demasiadas cosas que igual no debieran estar ahí. Al final, el cine es un negocio, y como todo negocio, pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Quizá todo el cine no debería ser un negocio, y ese es el problema. Hay determinado tipo de cine que sí que tiene que ser un negocio y está muy bien, que genera industria, pero hay otro tipo de cine que no debería medirse por ese aspecto económico, ¿no? Y yo creo que esta película va dentro de ese grupito, ¿no? Las ayudas son fundamentales. Esta película está financiada 100% por ayudas públicas. Tiene ayuda del gobierno vasco, de la Diputación, Ayuntamiento, ETV, que es una cadena pública, Ministerio de Cultura, ayuda de guión en el Ministerio de Cultura, ayuda de desarrollo. O sea, ha sido básica. Sin las ayudas hubiese sido imposible. Yo soy un fiel defensor de las ayudas, no porque me hayan ayudado a mí a hacer las películas, sino porque creo que son necesarias para construir un país, para construir un determinado tipo de país que queremos. Más allá de lo que la industria genera, efectivamente, hay un tipo de cine que es necesario porque habla, porque construye país, porque construye mentes, porque cambia sociedad, ¿no? El cine que hace cambiar a la gente es el cine que es necesario en un país, y por eso es necesario que haya ayudas públicas, porque una empresa privada jamás invertiría en una película como esta, porque no es rentable económicamente. Es rentable en otros aspectos, es rentable socialmente, es rentable en otro tipo de aspectos, pero económicamente no, es inviable económicamente. Tú coges el superávit, o sea, coges una lista de qué dinero entre qué dinero sale, y no es viable económicamente una película así, como muchas otras. Pero es que no hay que medirla por la rentabilidad económica. No todas las películas son rentables económicamente, hay que medir la educación, la sanidad. O sea, son cosas que no son rentables económicamente, pero es que aportan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cine yo creo que, no porque lo haga yo, sino porque creo que es necesario. O sea, yo me he educado viendo cine, viendo mucho tipo de cine, y creo que el cine es una manera de hacer cambio.